Después de la lectura del Santo Evangelio, vamos a confesar, hermanos, nuestra fe con el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Damos gracias al Señor por este día más de vida que nos concede, y este día del Señor en el que todavía dentro de este tiempo de la Navidad estamos celebrando con gozo la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo de la Navidad llegará a su final este próximo día 6, que celebramos la Epifanía, la manifestación del Señor que se celebra especialmente ese día con la visita de los reyes, ¿no? Los sabios de Oriente. Así que ese día, el día 6, celebraremos también la Santa Comunión por la mañana a las 9 de la mañana. Así que el día de hoy, que es este segundo domingo de la Navidad, vamos a examinar una vez más la palabra de Dios, el Evangelio que la liturgia nos propone para hoy, recordando siempre que tengamos en nuestras oraciones a la Iglesia del Señor en toda la tierra. Oremos por la unidad de la Iglesia, oremos por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, especialmente aquellos que están sufriendo martirio por causa de Cristo en los países bastante complejos, en África, en Asia, también en Latinoamérica hay lugares donde se está persiguiendo mucho la fe, y aquí, como sabemos, en Europa se está persiguiendo sobre todo ideológica y políticamente la fe. Así que estemos orando también por la Iglesia, por un avivamiento del Señor en estos países que están tan fríos y tan muertos en cuanto a la fe, tan acomodados, ¿no? a la mundanidad. Y oremos porque los creyentes, la Iglesia no se deje llevar por todo el contexto que estamos viviendo tan lejos de los caminos de Dios. Oremos siempre por nuestros hermanos mayores, aquellos también que están sufriendo enfermedad o en los hospitales, en las residencias. Acordémonos de Candelaria, de Jim también y su catequesis, de Miguel, de Luisa, de Isabel, de Manuel. Oremos también por los países que están en conflicto. Acordémonos especialmente lo que está ocurriendo en Venezuela, que damos gracias a Dios, parece que es una buena luz de esperanza para este país, y estemos orando por lo que esté ocurriendo allí en el futuro. Bueno, estos eran algunos anuncios de oración y de algunos temas que quería comentar, y ahora vamos a pedirle al Señor que nos dirija en la meditación de su santa palabra. Señor, en tu presencia estamos y te suplicamos una vez más que envíes tu Espíritu Santo a nuestros corazones y a nuestro entendimiento, para que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. Ilumínanos, Señor, porque reconocemos nuestra incapacidad. Te lo pedimos siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Bien, vamos a acercarnos al Evangelio de San Lucas que la liturgia nos ha puesto hoy delante y es el relato que nos trae San Lucas acerca de la visita al templo en la Pascua que hace la Sagrada Familia, es decir, cuando el Señor Jesús, teniendo ya 12 años, es llevado al templo con sus padres. Y vamos a ver por qué razón Lucas pues, es el único evangelista que nos refleja este detalle tan importante de la infancia del Señor. Ya hemos visto que los otros evangelios realmente inician, Mateo y Marcos especialmente, ya desde el nacimiento de Jesús, ya al inicio de su ministerio adulto, ¿no? También Juan pues nos habla desde la eternidad del Verbo, pero luego ya va al inicio del ministerio anunciado o preanunciado por Juan el Bautista. Pero Lucas es el que más detalle nos da, recordemos, acerca de la anunciación, acerca del nacimiento y acerca también de esta etapa de la infancia del Señor Jesucristo. Esto es algo maravilloso y es algo por lo cual siempre se ha dicho que Lucas tuvo que tener en su investigación contacto directo con la Virgen María, ¿no? Él tuvo que recibir de ella también información importante acerca de esta infancia del Señor Jesucristo, ¿eh? Entonces vamos a ver un poquito el contexto, ¿no?, de esto. En el versículo 39, capítulo 2 de Lucas, nos dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esta forma de narrar de Lucas, ¿no?, que la utiliza en su Evangelio y también la utiliza en Hechos de los Apóstoles, es bastante típica en él. Él narra acontecimientos y luego los va cerrando con una especie de conclusión que nos va como cerrando una pequeña etapa y de ahí pega un salto temporal, ¿no? Y eso es lo que está haciendo aquí. Él está hablando aquí del momento en el que el Señor es presentado todavía como un bebé en el templo, ¿no? Y en la presentación del Señor en el templo, ¿no?, que eso lo vamos a ver ahora en la liturgia en febrero, se celebra la presentación del Señor, pero en ese acontecimiento en el que va María con el Señor a presentarle en el templo, todavía era un bebé, ¿no? Y después de ese hecho, ellos volvieron, como nos dice aquí Lucas, a Galilea, y el niño, que era un bebé, pues crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios que estaba sobre él. Y de esa forma, que aquí estamos una vez más ante el misterio de la encarnación, de cómo Jesús, siendo Dios eterno, se hizo hombre y en su naturaleza humana crecía y se fortalecía, con esa expresión Lucas nos deja en ese paréntesis hasta unos 12 años en el futuro, que es lo que sigue en el versículo 41, que continúa. Es decir, entre el versículo 40 y el versículo 41 han pasado 12 años pega un salto temporal de 12 años, ¿no? Por eso en el versículo 41, que es donde empieza el Evangelio de hoy, nos dice Lucas: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Bien. Estos dos versículos nos dejan ver inicialmente el tipo de familia que era la Sagrada Familia, ¿no? Y realmente vemos que era una familia profundamente piadosa. Nos dice Lucas que iban sus padres, plural, es decir, José y María, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. En la tradición judía y en los deberes de los judíos habían 3 fiestas que eran obligatorias para todo varón. Obligatorias en el sentido que tenían que ir a celebrarlas en Jerusalén, tenían que ir al templo. Recordad que toda la liturgia y el culto divino de Israel se centralizaba en el templo, porque era el lugar donde se ofrece el sacrificio. Y ellos en esas 3 fiestas tenían que ir a Jerusalén para ofrecer el sacrificio y celebrar allí la fiesta. Especialmente la Pascua.
La Pascua era la principal de estas tres fiestas. Y aquí nos dice Lucas que subían ellos siempre a la Pascua para ofrecer el Cordero Pascual. Recordemos que esa fiesta de la Pascua era la principal. Y esa fiesta, al igual que todas las fiestas judías, pero especialmente la Pascua, nos dirige directamente a Cristo como el Cordero de Dios, porque la fiesta de la Pascua fue instituida en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, es decir, es la fiesta que da el inicio del éxodo del pueblo de Dios, que estaba bajo la esclavitud de Egipto, y tenían que ser redimidos, rescatados de esa esclavitud, para salir en ese camino por el desierto hacia la tierra prometida. Entonces, el sacrificio de la Pascua o la fiesta de la Pascua marcaba la liberación del pueblo del yugo de Egipto, del yugo de Faraón, para llegar a la libertad de la tierra prometida. Todo esto fue encabezado, como sabemos, por Moisés, que fue profeta del Señor y fue el líder del pueblo. Y esa fiesta de la Pascua, Dios mismo la instituye y la manda a Moisés. Ellos tenían que sacrificar un cordero sin mancha ni defecto, tenían que sacrificarlo en aquel día. Y al sacrificar ese cordero tenían que hacer dos cosas. La sangre de ese cordero tenía que cubrir los dinteles de las puertas de cada familia, es decir, tenía que cubrir la sangre, tenía que cubrir esa casa, y luego el cordero que se había sacrificado se tenía que comer. Lo tenían que comer a prisa y lo tenían que comer con panes sin levadura. Entonces, esa fiesta, esa celebración judía, ¿qué sentido tenía? Pues esa fiesta judía apuntaba a lo que Cristo haría. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos celebraran esa primera Pascua, esa primera liturgia, ese primer sacrificio de ese cordero, la sangre del cordero que cubría los dinteles de las casas les iba a proteger del juicio de Dios que venía. El ángel destructor venía e iba a traer un juicio de muerte sobre los egipcios. Pero también ese juicio de muerte caería, esa muerte de los primogénitos caería sobre toda casa que no estaba cubierta por la sangre del cordero. Es decir, ese ángel destructor vería la sangre y pasaría por alto. De ahí viene la palabra Pascua, Passover, ¿no? Pasar por sobre. Es decir, el juicio de Dios que venía pasaba por encima si es que veía la sangre del cordero. Y eso apuntaba a la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y nos libra del juicio de Dios que merecemos. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la que nos libra del juicio de Dios y nos reconcilia con Dios. Pero no solamente en ese sentido se hablaba de redención, porque ahí entra en juego la palabra redención, que significa el rescate, ¿no? Es decir, ese Cordero de Dios y su sangre, ya prefigurado ahí en la Pascua con Moisés, les libraba de la ira venidera, les libraba del juicio venidero, y en ese sentido eran redimidos del pecado, redimidos del juicio de Dios. Pero por otra parte, ese sacrificio les iba a librar a ellos de la esclavitud a Egipto. Es decir, ese sacrificio, al traer el juicio de Dios, les iba a liberar del yugo que tenían de los egipcios y los iba a llevar a la libertad de la tierra prometida. Y ese mismo sentido, o sea, ese sentido de redención, también es claro en Cristo. Cristo no solamente muere en la cruz y su sangre nos libera o nos libra de la ira venidera, no solamente nos libra del juicio, sino que también nos libra de la esclavitud al Egipto y al faraón, es decir, nos libra a la esclavitud al pecado y nos libra a la esclavitud de Satanás, el príncipe de este mundo caído. Entonces la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, nos lleva a la redención, a la liberación, tanto de la consecuencia de la maldición de la ley, que es la condenación por nuestro pecado, de la ira de Dios que viene en el juicio, y también nos libra de la esclavitud al pecado.
Estos dos maravillosos aspectos de la redención están íntimamente unidos. Bueno, lo que quiero decir con esto es que ya la fiesta de la Pascua celebraba este profundo sentido, lo prefiguraba, ¿no? Apuntaba a la realidad de Cristo. Ahora, esa fiesta era obligatoria y la familia sagrada, José y María, iban siempre a celebrarla. Repito, eran tres las fiestas obligatorias, pero para los varones, es decir, las mujeres no tenían la obligación de subir siempre a estas fiestas. Pero las mujeres que eran de gran piedad, ¿no? Que eran muy piadosas, y las familias que eran muy piadosas, iban, iban porque querían hacerlo. Y en este caso podemos ver que la Virgen María subía siempre con San José a la fiesta. Por lo cual vemos en ellos, repito, una familia de gran piedad. Era una familia pobre, sencilla, humilde. Esos viajes no eran baratos, esos viajes no eran sencillos, eran complicados, pero esta familia sabía priorizar las cosas aún su necesidad y aún su pobreza. Ellos sabían priorizar lo importante y ponían las cosas de Dios primero y eran capaces de moverse como familia hacia Jerusalén con todo lo que eso implicaba, porque Dios era lo primero en esa familia. Y eso, por supuesto, tiene siempre su recompensa, la bendición de Dios en esa casa. Eran una familia piadosa. Otro dato importante que nos da Lucas aquí es que el Señor cumplía 12 años, es decir, cuando Él cumple los 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es decir, ellos siempre subían, pero ahora, cuando el Señor cumple 12 años, nos lo menciona Lucas como un acontecimiento especial. ¿Por qué? Porque en la tradición judía y en la costumbre del Antiguo Testamento, y esto lo hereda la Iglesia, por supuesto, alrededor de los 12 años, ya al niño ya se le considera realmente que está dejando la niñez, está dejando de ser un niño para entrar en esa transición de ser ya un adulto. Entonces, ellos celebraban y celebran hasta el día de hoy los judíos este momento clave de la edad que le llaman Bar Mitzvah, es decir, es el momento en el que ese jovencito pasa a ser hijo de la ley, es decir, en la edad de la responsabilidad, cuando ese muchachito ya deja de ser un niño bajo los cuidados, digamos, totales, como un bebé, como un niño chico, y pasa a asumir responsabilidades ya de la edad adulta, caminando hacia la madurez, caminando ya hacia su responsabilidad primero delante de Dios. Porque en ese momento, cuando el Señor está siendo llevado a Jerusalén, en ese momento de la fiesta, es cuando estos jovencitos judíos ya, por su propia voluntad y por su propia boca, confiesan al Dios de Israel y confiesan ellos su responsabilidad delante de la ley de Dios. En ese momento, los niños recibían y reciben ya un curso de instrucción, son enseñados en la práctica del ayuno y de su participación en la liturgia del templo y de la sinagoga. Es una edad que marca la diferencia entre estar simplemente como niños pasivos y empezar a actuar responsablemente dentro del pueblo, dentro de la liturgia, dentro de la oración, dentro de la palabra, dentro de las responsabilidades de la piedad. Fijaos, a partir de esa edad de los 12 años. Otra cosa importante que ocurre es que a partir de esa edad los niños pasan a estar principalmente bajo el cuidado y la supervisión del padre. Hasta ese momento la madre ha tenido un mayor protagonismo en el cuidado y la crianza, pero a partir de esa edad el niño empezará a aprender un oficio. Es decir, a partir de ese momento es que el Señor Jesús va a pasar más a las manos de San José para ser instruido en su oficio de carpintero. Porque esa es la edad de esa transición, como digo, de los cuidados maternales ahora a un enfoque paternal que lo va a llevar a través de la madurez y a través del aprendizaje de un oficio a asumir la responsabilidad. Fijaos qué modelo tan precioso nos deja la palabra de Dios para la crianza de los hijos. Y qué bien
haríamos en hacer caso a la palabra de Dios las familias el día de hoy? No que hoy parece que los niños son niños siempre. Hoy parece que no se madura nunca. Hoy parece que los jovencitos nunca llegan a la edad de asumir su responsabilidad en la casa. Y están siempre bajo el cuidado y el engreimiento maternal y nunca pasan a la severidad, a la rectitud, a la disciplina que debe transmitir el padre, al aprendizaje de un oficio, al asumir responsabilidades reales en la comunidad, en su casa, en la iglesia, en la liturgia, en la oración, sus responsabilidades con Dios y sus responsabilidades con el prójimo. No se asumen, ¿no? Hoy en día lo que vemos son eternos adolescentes o eternos niños que no alcanzan la responsabilidad. Qué triste, porque esto es lo que está destruyendo la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos cerrado los ojos a lo que nos rodea, nos hemos dejado engañar por lo que el mundo nos vende y en vez de ver la familia como Dios la ha diseñado y como Dios la establece, nos hemos dedicado a inventarnos supuestos modelos de familia y supuestos esquemas de familia. Una familia, para que funcione, ya lo hemos dicho, tiene que ser conforme al modelo de Dios. ¿Y dónde tenemos el mayor modelo de familia? En esta Sagrada Familia, donde estamos viendo claramente los deberes de los padres y la bendición que van a recibir los hijos en una familia piadosa que sabe crecer, que sabe caminar y que sabe criar a los hijos en el temor y en el orden de Dios. Veamos estos ejemplos y no nos dejemos engañar por lo que este mundo nos quiere dar. Entonces allí vemos al Señor Jesús, con esta edad, sus 12 años alrededor, donde ya está pasando a ser un hombrecito, y empieza a asumir sus responsabilidades, y así debe ser, y bajo la educación correcta, firme y temerosa de Dios de San José, como deben ser los padres, y como debe ser la madre temerosa de Dios, una madre piadosa, una madre que cuida y protege, pero que a la vez entiende la diferencia que hay entre el papá y la mamá, que cada uno tiene un enfoque diferente al momento de la crianza y del trato con los hijos, porque Dios ha creado así las cosas. Bien, continúa Lucas, versículo 43. Nos dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. La fiesta de la Pascua duraba un solo día, que era el 14 de Nisán. Pero le seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días más. Por lo cual, ya en la tradición judía, realmente se veían como una sola fiesta. Eran como 8 días de fiesta, ¿no? Se vivían de esa manera. Después de todo esto, después de esta celebración con los 7 días de los panes sin levadura, ellos iban camino de vuelta a Nazaret. Esto podían ser 3 días de viaje. Es decir, desde Nazaret hasta Jerusalén podían ser 3 días, porque nunca iban las personas rápido ni solas. Iban siempre en caravana, ¿no? A estas fiestas. Iban todos los del pueblo que iban a la fiesta, pues iban juntos en caravana, se esperaban, iban tranquilos e iban pasando el día y la noche, cuidándose entre ellos también de los ladrones en medio de los viajes y todos estos peligros que podían haber, las fieras y todo esto. Ahora, vemos que el Señor Jesús se quedó en Jerusalén. ¿Cómo ocurrió esto, no? Si estaba con sus padres y sus padres piadosos le cuidaban. Pues esto no era tan difícil de que ocurra, porque al volver en caravana y al volver todos del mismo pueblo y probablemente también entre las familias que viajaban muchos que eran pues familiares cercanos y próximos, ¿no? Iban mezclados y los niños
iban entre ellos, jugando entre una familia y otra, porque como digo, el viaje era tranquilo y les daba tiempo para ir compartiendo de un lugar a otro, ir entre familia y familia. Y muy probablemente José y María pensaron que Jesús estaba con algún familiar o con algunos de sus amigos durante el trayecto. Y al llegar la noche de ese día, cuando fueron ya a buscar a Jesús para probablemente parar, comer, descansar, se dieron cuenta que Jesús no estaba. Le buscaron y no le encontraron. Así que imaginaos la angustia que ellos podían sentir en este momento como padres, ¿no? Así que, ¿qué hicieron? Volvieron inmediatamente a Jerusalén. Pero volver a Jerusalén les iba a suponer otro día de andar, porque ya habían andado todo el día en dirección contraria. Así que ellos volvieron a Jerusalén andando, muy angustiados obviamente, un día de camino de vuelta. Y ahora nos dice Lucas, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces José y María tomaron un día para volver a Jerusalén y estando en Jerusalén le buscaron 2 días más. Jerusalén era grande y en las épocas de fiesta Jerusalén tenía muchísimos visitantes, había muchísima gente. Y aunque ya había terminado la fiesta, es probable que todavía hubiese muchísima gente en Jerusalén. Ellos habrán recorrido seguramente los lugares por donde estuvieron hospedados y los lugares principales de Jerusalén los recorrieron sin duda y con mucha angustia, como nos podemos imaginar. Pero finalmente encuentran al Señor en el templo. Fijaos, y esto es tan significativo, el Señor en su casa. Ahora en la liturgia, hemos juntos leído y recitado el Salmo 84, ¿no? Ese salmo de el amor por la casa de Dios, ¿no? Y aquí vemos a Jesús. Realmente Él está viniendo a su casa, a la casa de su Padre, y Él está viniendo a ese lugar que refleja su propio cuerpo como el templo de Dios. Entonces esta imagen es maravillosa porque le encuentran a Jesús allí. Y fijaos, es muy importante ver cómo le encuentran, ¿no? Porque le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Y esto nos dice mucho porque la posición de estar sentado en medio del pensamiento judío y de los rabinos era importante porque los rabinos, los maestros cuando enseñaban sentados. En la sinagoga se enseñaba sentado. El que tenía el oficio de enseñar se sentaba para enseñar, ¿no? Por eso en la iglesia también luego los obispos, ¿no? Tienen la sede, ¿no? Se sientan, ¿no? Para enseñar la cátedra, ¿no? Se llama una catedral, la silla donde se sentaban para enseñar, ¿no? Así como los maestros judíos en la sinagoga, de igual manera. Y Jesús está en esta posición sentado, como un rabino, como un maestro, siendo un niño. Pero fijaos de qué manera Jesús está también actuando, porque dice, estaba sentado en medio, él estaba en medio de los doctores de la ley, es decir, de todos los sabios de Israel, los sabios en las escrituras que estaban en el templo constantemente enseñando, ¿no? Cuando no habían los oficios litúrgicos estaban enseñando normalmente en los atrios del templo. Pero Jesús estaba en medio, oyéndoles y preguntándoles, fijaos. Jesús está allí como Dios hecho hombre, como un niño y también como maestro sentado, pero a la vez Él lo hace de acuerdo a su edad y a su posición. Es decir, Jesús como niño tampoco está allí lleno de altivez, no. Jesús es manso y humilde de corazón y Él es el Dios todopoderoso, pero hecho un niño, Él está sujeto también a estos maestros. Él está sentado y Él está oyendo, pero también preguntándoles, como es correcto y como es propio de un niño ante los adultos y ante sus maestros. Pero aún así con sus preguntas y con su escucha y con sus comentarios,
Él demuestra esa gran sabiduría divina que tiene. Por eso todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y esto enseña mucho también a los jovencitos y a los niños, que a veces creen que saben todo. A veces creen que pueden, pues con soberbia, pasar por encima de sus maestros, de sus instructores, de sus padres. No, cuidado. El Señor Jesús tuvo una actitud humilde y a pesar de ser el Dios eterno y conocer todas las cosas, Él se sujetó, como vemos aquí, a aquellos que eran autoridad sobre Él, como estos maestros. Y Él se sentó y aunque de Él irradiaba esa sabiduría divina, pero Él oyendo y preguntando respetuosamente, de esa forma, Él estaba también enseñándoles a ellos. Pero esa actitud del corazón de Jesús es tan importante para los jóvenes y para todos nosotros hoy, con las esferas de autoridad que tenemos. Cuando le vieron, dice Lucas, cuando la Virgen María y José le vieron, se sorprendieron, versículo 28, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. En esta imagen otra vez podemos imaginarnos a la Virgen María y a José entrando en el templo y viendo a Jesús allí sentado, y por supuesto les habrá invadido un gran gozo y una gran, pues, un gran alivio, ¿no? de todo el sufrimiento que estaban pasando. Pero vemos aquí a la Virgen María actuando como una verdadera madre, ¿no? La vemos actuando con ese corazón realmente de una mamá que encuentra a su hijo después de 3 días, ¿no? Imaginaos el sufrimiento y la angustia realmente de la Virgen María, ¿no? Y de San José, y le vemos esas palabras que salen realmente de su corazón por el dolor que ha sentido, ¿no? Y es un reproche, ¿no? Hijo, ¿por qué nos has hecho así, ¿no? ¿Por qué nos has hecho así? Le dice aquí: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y este verbo que utiliza aquí Lucas de angustia, ¿no? Es un verbo muy fuerte que se refiere realmente a un sufrimiento y a un dolor grande, ¿eh? Lucas utiliza ese mismo verbo para referirse al tormento del rico en el infierno, ¿no? Del rico y Lázaro. Esa misma palabra utiliza. Y también la utiliza en Hechos de los Apóstoles cuando Pablo se despide de los hermanos en Éfeso y les dice que no los va a volver a ver. O sea, es una palabra que transmite un dolor profundo, ¿no? Es el que ellos han sentido. Y la respuesta del Señor ante las palabras de la Virgen María es un poco chocante inicialmente, ¿no? Porque parece una respuesta como muy fría, ¿no? De parte del Señor. Pero recordemos que cuando nosotros leemos un texto, no siempre estamos comprendiendo la emoción o el sentimiento con el que se dicen las cosas. La respuesta que da el Señor no es una respuesta irrespetuosa, ni tampoco es una respuesta sin consideración. Es simplemente una respuesta real y clara, con la que el Señor Jesús les quiere una vez más hacer ver a sus padres, a José y a María, quién es Él. Es decir, es una forma en la que el Señor Jesús les está haciendo volver a la realidad, ¿eh? Jesús ya ha cumplido 12 años. Recordemos que José y María han recibido ya una serie de revelaciones y de manifestaciones angélicas, han tenido palabras de parte de los pastores, de parte de los reyes, de parte en el templo, todo lo que oyeron de los ancianos allí. Es decir, todo el misterio de Cristo para ellos está revelado a través de muchas cosas sobrenaturales. Pero han pasado 12 años, han pasado 12 años. Y ahora en este momento en el que Jesús ya es llamado hijo de la ley, en el que Jesús ha dejado ya la niñez y se empieza a perfilar hacia ser adulto para la misión a la que Dios, su Padre, le ha enviado, ese es el momento en el que Jesús les tiene que recordar a sus padres amorosamente quién es Él y para qué ha venido.
Entonces vemos en estas palabras que el niño Jesús está en ese momento y él es plenamente consciente de su propósito divino y él es plenamente consciente de su identidad divina y sus padres humanos necesitan ir asumiendo esta realidad. Ellos no entienden todavía las cosas claramente y esto es normal. Luego veremos a los mismos apóstoles que a pesar de ver los milagros y la doctrina directa de Cristo, no entenderán hasta el momento que venga el Espíritu Santo en Pentecostés. Esto es normal. José y María son seres humanos que están aprendiendo por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu. Están siendo guiados a comprender el misterio de Cristo. Finalmente nos dice Lucas que descendió con ellos, es decir, Jesús se fue con sus padres hacia Nazaret otra vez, volvió a Nazaret y nos dice Lucas, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Este episodio pues fue un choque, repito, para José y para María, pero era un choque necesario para que ellos poco a poco vayan entendiendo y viendo la realidad en cuanto a Jesús, que ya dejaba de ser niño y empezaba a asumir su responsabilidad del propósito para el que su padre le había llamado. Repito, el Señor Jesús les estaba preparando en su misericordia con ellos para que ellos no sufrieran demasiado en todo este proceso que vendría. Ahora Jesús, como he dicho antes, pasará desde este momento al cuidado más dedicado de José para aprender su oficio de carpintero y también para asumir más a fondo sus responsabilidades de la piedad judía en la sinagoga, en el templo y todo lo que le compete en cuanto a la piedad. Y vemos una vez más a la Virgen María con esa actitud tan piadosa de guardar estas cosas en su corazón. Fijaos cuántas veces Lucas nos ha mostrado a la Virgen María como esta mujer tan piadosa que guarda estos misterios de Dios que se le revelan, los guarda en su corazón para meditar en ellos. Y es una forma en la que nosotros tenemos que ver, aprender de María. El misterio de Cristo nos sobrepasa. El misterio de Cristo a todos siempre nos va a sobrepasar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como hizo la Virgen María, guardar el misterio de Cristo en nuestro corazón, lo que tenemos revelado acerca de Cristo como Dios y hombre, y meditar de ello en nuestro corazón, sin intentar sacar fórmulas y explicaciones profundas. Cristo es un misterio. Él es Dios hecho hombre, pero meditemos en Él, meditemos en su nombre, en su gloria, en su divinidad, en su humanidad. Quiero terminar remarcando la importancia de José y de María como verdaderos padres en la vida de Jesús. Verdaderos padres en la vida de Jesús, necesarios para su protección, para su cuidado, para su sustento, para su crecimiento humano normal. Por esa razón nos deja otra vez Lucas con esta expresión, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Recordemos este misterio de la encarnación. Jesús es una persona divina que tiene una naturaleza divina, la misma naturaleza consubstancial con el Padre y con el Espíritu, pero también tiene una naturaleza humana, y esa naturaleza humana verdadera, es decir, cuerpo y alma racional, humanos, estaban sujetos al crecimiento, estaban sujetos a la madurez, estaban sujetos al aprendizaje y al aumento de sabiduría y de crecimiento en la gracia. Jesús en su humanidad estaba sujeto al crecimiento y al perfeccionamiento. En su divinidad, Él está completo y perfecto, pero en su humanidad tenía que crecer. Y para eso Jesús, en su persona divina, Dios y hombre, tenía que ser el hijo de una familia y tenía que crecer bajo el cuidado de sus padres.
Y por esto es que su familia no podía ser cualquiera, tenía que ser una familia altamente piadosa como lo fueron. Y esto nos muestra la necesidad de que las familias estén estructuradas conforme a Dios, de que los matrimonios estén unidos y se amen, de que papá y mamá estén presentes en la vida del hijo, porque cada uno tiene un momento y una responsabilidad especial, como hemos visto, con las edades. No es lo mismo una familia en la que no está el papá, no es lo mismo una familia en la que no está la mamá. Ambos tienen un rol, una función tan importante con los hijos, como Jesús necesitó de papá y de mamá. Y necesitó de papá y mamá unidos en el amor y unidos en la piedad, es decir, una familia que ama y sirve a Dios con responsabilidad, una familia que es real, que está realmente comprometida con la piedad, con las cosas de Dios. Una familia piadosa va a traer bendición a los hijos. Una familia piadosa es lo que va a traer a los hijos grandísima bendición y un crecimiento en la sabiduría y en la gracia, como ocurrió con Jesús. Y Jesús, por supuesto, como hijo, como vemos aquí, estuvo sujeto a sus padres. Aún siendo Dios eterno, Él en su humanidad se tuvo que sujetar, como es justo y es correcto, al cuidado y a la autoridad de sus padres, creciendo en temor de Dios y creciendo sujeto a sus padres como debe ser. Grandes ejemplos en todo lo que estamos viendo para la familia, para los padres y para los hijos. Busquemos esto, pidámosle a Dios la gracia, que nos conceda la gracia para poder vivir así en las familias, como padres piadosos, hijos piadosos, criando a los hijos con esta sabiduría que Dios nos da, teniendo en cuenta las edades, cuándo tiene más protagonismo la madre, cuándo tiene más protagonismo el padre, cómo se debe trabajar la responsabilidad en los hijos, la responsabilidad en la casa, la responsabilidad en la comunidad, la responsabilidad en la iglesia. Como no formemos a los hijos desde las edades que corresponden sus responsabilidades, lo que vamos a tener son hijos que solamente creen que tienen derechos y no deberes. Y eso es algo que está destruyendo la sociedad. Así que tengamos en cuenta estos ejemplos y que el Señor nos ayude. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.